Hoy vamos a hablar del experimento de la prisión de Stanford, como veis justo ahí. Que habrá gente que a lo mejor os suene, que no sé si hay alguien que lo conoce, si alguien les suena, pues podéis ponerlo por el chat. Yo no lo conocía hasta que fui a la carrera. Lo descubrí en la carrera, digamos, me lo contaron ahí y flipé, la verdad, porque me pareció brutal el experimento. Y ahora vais a entender por qué, porque tiene tela. Este es un experimento que se hizo hace más de 50 años, en el 1971, si no me equivoco, por un psicólogo llamado Philip Zimbardo. De hecho, creo que había un capítulo de Redes de Punset, del famoso programa de Punset, que lo entrevistaba y era sobre este experimento y hablaba sobre, bueno, todo lo que vamos a hablar hoy. Este psicólogo estudiaba el comportamiento y en concreto quería saber, con este experimento, si comportarnos de manera cruel o de manera más sumisa, que es un poco lo que usaba él, ¿no? Como contrarios, dependía más de la personalidad, es decir, de esa forma de ser más estable, o si era en función del contexto lo que tenía más peso, ¿no? La situación en la que te encontrabas, que afectaba, ¿no? A cómo te comportabas. Entonces, quería saber principalmente si personas sanas, sin conductas crueles inicialmente, por ejemplo, ¿no? Sin antecedentes y demás, sí serían capaces de hacer cosas malas o cosas terribles, cosas crueles, pues dependiendo de la situación. Entonces, ¿cómo hicieron ese experimento? O sea, ¿qué se hizo? Vale. Philip Zimbardo creó en el sótano de la universidad, creó una prisión, o sea, hizo una simulación de una prisión, ¿vale? Fue para el experimento, preparó, digamos, esa simulación y, y buscó participantes para el experimento. En este caso fueron estudiantes de la universidad. Esto es algo muy común en la mayoría de, bueno, en muchos estudios que se hacen, se utilizan estudiantes de la universidad porque son fáciles de acceder, digamos, como son gente que trabaja en la docencia y demás, pues, investigadores o investigadoras, pues los consiguen fácil. Eran gente que era gente sana a nivel mental, no tenían antecedentes criminales, digamos, era gente, entre muchas comillas, normal, para ubicarnos. No era gente problemática, diagnosticada con algún trastorno ni nada. Y fueron divididas al azar en dos grupos, que son prisioneros y guardias, ¿vale? Eran dos roles muy marcados. Por ejemplo, a los prisioneros se les ponía traje de presos, como veis. Bueno, en este caso puso un ejemplo, o sea, este es hecho por inteligencia artificial, pero tenían traje de presos. Bueno, cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que conozcáis del experimento podéis ponerla por el chat. Bienvenido T3 y toda la gente que estáis entrando por ahí. Claro, en este caso, como os decía, los grupos eran muy diferenciados. Los prisioneros tenían ropa de presos. Cuando o sea, el experimento empezó de esta manera. La gente que ya sabía que iba a ser parte del grupo de prisioneros fue la policía local del sitio donde hicieron el experimento, la policía real, participó en el experimento y fueron a arrestarlos a sus casas. O sea, como si hubiesen cometido un crimen real y fuesen arrestados para llevarlos a la prisión. Y eso sí que fue real, digamos, policía real, ¿no? Participando en el experimento, pero fueron reales. Y los llevaron a la prisión. Estaban totalmente esposados. Tenían, en vez de referirse por el nombre, tenían número de identificación. Y como, digamos, instrucción del experimento, a los prisioneros se les dijo que tenían que cumplir las normas, ¿vale? Esa es la instrucción que se le dio. Y luego el grupo de los guardias tenían también, pues como toda la vestimenta de guardia, el traje, le dieron porras, le dieron las gafas de sol para mantener esa distancia. Total, es justo para meterse en la realidad del experimento, o sea, es súper inmersivo en ese sentido. Le dieron las gafas de sol ya para buscar esa distancia, ¿no? Que no tuviesen la mirada con los prisioneros, que no pudieran ver en los ojos, para no tener esa empatía. Y las instrucciones de los guardias fue que tenían que mantener el control, o sea, que cumpliesen las reglas. No les dieron más, es decir, no les dijeron más instrucciones a ninguno ni a otro. A prisioneros que tenían que cumplir las reglas y a los guardias que tenían que hacerlas cumplir. Mantener el orden, básicamente. La cárcel en sí, o sea, lo que es la cárcel simulada, también la hicieron muy parecida a una cárcel real. O sea, hicieron celdas, con barrotes, o sea, todo, digamos, con estética de cárcel. A ver, es importante que, aunque tuviesen esta ropa y tal, saber que ellos sabían que estaban haciendo un experimento, ¿vale? Esto es importante para lo que vamos a ver, porque es súper interesante.
Todos los participantes obviamente sabían que estaban participando en un experimento, que podían abandonarlo y demás. Bien, pues ¿qué pasó? Podéis poner, antes de entrar a la siguiente que os voy a mostrar qué pasó, podéis decir, ¿qué creéis que pasó? Pongo a estudiantes de prisioneros o guardias en una cárcel y pasa esto. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí es donde viene la chicha. Bien, pues en los primeros días, ya desde los primeros días, los guardias empezaron a poner reglas súper estrictas. Muchas de ellas sin absoluto sentido. Y la cosa fue escalando hasta llegar a niveles de castigos psicológicos que hacían los guardias. Por ejemplo, presionaban a los prisioneros para que tuvieran, por ejemplo, se pusieran en posturas incómodas durante horas. O hacer tareas sin sentido, simplemente para humillarlos también durante horas mientras los vigilaban. O sea, una locura, con el objetivo de desgastarlos. O sea, realmente no estaban haciendo solamente lo que le habían indicado, que es mantener el orden, sino que se vio que iba mucho más allá, a ese nivel de castigos, de humillaciones, y eso al cabo de unos días. Los prisioneros, claro, ante todo esto, empezaron a mostrar cuadros de ansiedad, aislamiento, síntomas de estrés y sumisión. Se acabaron al final aceptando. De hecho, muchos incluso ya se interiorizaban y se referían por el nombre o sea, por el número de identificación, no como nombre. El número 7. Yo soy como que llegaron a interiorizar que eran un número, no que eran una persona. O sea, esa despersonalización, después lo comentaron, ¿no? Una vez pasado el experimento. Y hubo incluso, esto me pareció increíble también, hubo intentos de rebeliones, de pequeñas rebeliones, que fueron reprimidas por los guardias. O sea, a nivel de... No llegaron a utilizar una violencia extrema, pero sí fue por fuerza física. Exacto, se vinieron muy arriba los guardias con el poder que tenían, ¿no? Con ese rol. Y, claro, una de las cosas más flipantes que, claro, vosotros pensaréis, oye, pues esto se fue de madre. El experimentador, no, o sea, no dijo, oye, mira, parad ahí. El experimentador estaba tan metido en el experimento que él veía que, o sea, tenía que seguir, o sea, no era capaz, o sea, estaba metido igual que la gente del experimento, o sea, no frenó, y si frenó fue a los 6 días, cuando iba a durar 2 semanas inicialmente, porque una psicóloga que fue de visita, digamos, visitante, Cristina Maslach, que de hecho, no sé si es verdad, pero vi por ahí que creo que acabó siendo su mujer y tal en el futuro, por eso no es un dato confirmado, que fue de visita, flipó ante la situación y tuvo una discusión con este psicólogo, Philip Zimbardo, y ahí es cuando él, digamos, abrió los ojos y se dio cuenta de, ostras, pues ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, que perdió la distancia, que tiene que... la ética que tiene que cumplir sí o sí, mantener, ¿sabes? Primero una ética y una normalidad y luego los experimentos. Pues no, al tío se le había ido pues bastante, ¿no? La olla también. Entonces, pues fue por esto. No llegó a durar 2 semanas porque hubo esa intervención. Entonces, ¿qué conclusión sacaron del experimento? Que efectivamente el papel del contexto, de la situación, en este caso del rol, ¿no? que se le asigna a las personas, puede ser más importante que la personalidad previa que tienen, porque aquí, como decíamos, estaban dentro de un mismo estándar sin antecedentes criminales, sin... o sea, sanas a nivel de salud mental, no tenían ningún tipo de trastorno ni nada, y fueron repartidos al azar. Entonces, la explicación fue por el contexto, ¿no? Por el rol que se le asoció. Ni siquiera se le dijo que tenían que ser violentos, si os fijáis, a los guardias, ¿no? Pero llegaron a hacerlo. Los prisioneros podían haber abandonado y no lo hicieron, fueron sumisos. Entonces, el ser más crueles o ser más sumisos depende de la situación, depende del contexto, depende del rol que tengas asociado. Es que es una locura, David, o sea, esto fue una absoluta locura. Y fijaos, esto también es muy interesante. De hecho, o sea, este experimento, ¿vale? Fue... o sea, este experimento lo utilizó Zimbardo, digamos, lo ayudó a analizar la conducta de soldados reales de la guerra de Irak, o sea, de Estados Unidos, que cometieron torturas durante esa guerra. Claro, esto tuvo bastante polémica porque hubo gente que lo veía como si fuese un intento de justificación de la violencia. Claro, obviamente esas personas tienen que cumplir, o sea, tendrían que cumplir la condena que fuese relativa pues para lo que estaban haciendo, ¿no? O sea, no sé cómo va el tema de condenas en casos de guerra, torturas y demás, eso no lo sé. A lo que iba Zimbardo es no justificarlo, sino explicarlo. O sea, entender que
no hay, o sea, hablaba de que no hay necesariamente personas malas por naturaleza, sino que son los roles y esas estructuras del contexto que pueden inducir a tener comportamientos crueles, ¿no? Es como estos. Hablan de que esto es muy interesante para explicar cómo el efecto de la obediencia a la autoridad. Y hay que tenerlo en cuenta de cara pues, a construir una ciencia ética que se vio por un lado que los límites de la ciencia, ¿no? Que hay, digamos, tiene que haber una ética que rija antes que nada. Y también a nivel de gobiernos y de organizaciones y demás que a veces fomentan, ¿no? El separar en roles y poner un rol muy marcado a grupos va a generar esos extremismos de forma natural porque está en la naturaleza humana, ¿no? Si asocias un rol y le das un contexto determinado, pues pueden llegar a gente a ser realmente cruel y incluso violenta o sumisa por otro lado. Realmente se sintieron totalmente en el papel, sí, en total. De hecho, esto podéis verlo, hay vídeos que lo explican de testigos, ¿no? O sea, de gente que hizo el experimento y es una pasada, o sea, que hablan de cosas que hacían que luego una vez salieron dijeron, ostras, pero ¿cómo no abandoné antes? Pues por lo mismo que el psicólogo, ¿no? Que Philip Zimbardo, que él dijo, ostras, pero ¿cómo no paré esto antes? Me pareció súper, o sea, interesante cuando lo vi en la carrera. Os pongo estas preguntas, como siempre, a nivel de, por si, yo qué sé, si queréis contestarlas, por si no teníais idea, siempre los preparo por si no hay preguntas, digamos, en el chat, o no hay ideas, o cuesta un poquito arrancar. Y así, conocíais el experimento, que, bueno, David decía que no le sonaba, no sé si a T3 le suena, o a alguien que esté por ahí de fondo, o le sonaba de antes, ¿no? Si lo conocía. Si conocéis casos, o sea, ¿qué casos reales conocéis que se puedan explicar, bueno, voy a poner esto bien, que está explicar por este fenómeno, que se pueden explicar por este fenómeno, sí. Como por ejemplo el caso de la cárcel, ¿no? que os puse. O sea, casos en los que veáis que es absolutas locuras que ha cometido gente y digamos que pueden estar detrás ese rol. Sea el rol... es que, claro, el caso del ejército es muy claro. O sea, si en un experimento en el que eran estudiantes, en 6 días se consiguió esto, ¿qué no va a hacer un soldado que tiene interiorizado en su cabeza, seguramente desde niño o desde adolescente, la matraca de la defensa del país, que los otros son malos, asesinos, etcétera, etcétera? O sea, ¿qué cosas se pueden hacer? Exacto, sí. Claro, resumo un poco para la gente que acabe de llegar. Este experimento básicamente reunían estudiantes que eran participantes voluntarios y los metían en 2 grupos al azar, unos de prisioneros, otros de guardias, diciéndoles a los prisioneros que tenían que obedecer las reglas y a los guardias que tenían que mantener el orden. Y durante 6 días se vio que los guardias hacían absolutas locuras, o sea, de humillaciones, castigos y demás, cosa que no se les dijo que tenían que hacer. Y esto sirve para entender cómo el rol que te asocian, el contexto, digamos, afecta, ¿no? a cómo se comportan. Porque eran gente que antes ni se hubiese planteado ser crueles, seguramente. De hecho, lo decían. O sea, hay entrevistas de antes y luego de después y dicen, es que flipé conmigo mismo, ¿no? Con lo que fui capaz de hacer. Gente que fue guardia. Es bastante probable que haya gente que nunca haya roto un plato y en la cárcel cambie totalmente. Como prisioneros, tanto... como prisioneros, incluso gente quizá con un carácter muy fuerte, pues puede acabar siendo sumisa en esa situación de prisionero, y gente más tímida o más blanda, cuando tiene un rol de guardia puede llegar a embalontanarse y ser cruel, posiblemente, ¿no? O sea, por lo que vemos en este caso. Porque aquí al hacerlo al azar, estaban representados gente de todo tipo en ambos grupos. Pero al final se vio que los guardias eran los que se comportaban de forma cruel y los prisioneros de forma sumisa. Y también os pregunto qué creéis que hubiese pasado si durase 2 semanas. Porque aquí se cortó a los 6 días, recordamos. O sea, fue a los 6 días y ya habían hecho esto, ¿qué hubiese pasado a las 2 semanas? Pero vaya. Claro. De estos experimentos, a mí siempre eran los que más me llamaban la atención. De hecho, mi idea es hacer más directos de divulgación sobre esto, no sobre este fenómeno en concreto, pero sí experimentos así clásicos de la psicología, casos muy llamativos que a lo mejor no conocéis seguramente. Yo no lo conocía antes de estudiar la carrera. Hay gente que sí, o sea, yo conozco gente que no estudia la carrera y que los conoce, porque al final son
fueron medio famosos, o sea, medio bastante. Claro, si hubiese durado 2 semanas hubiese generado violencia más extrema, pues posiblemente. No sé tampoco el grado de violencia física que hubo, es decir, no lo destacan, con lo cual, cuando hubo un intento de rebelión, entiendo que se paró con la amenaza de la violencia física, o a lo mejor pues algún golpe en las barras de la celda, o con empujones, o así, pero no llegó a nada, obviamente, pues a ningún herido grave, ni así, que yo sepa, no... creo que no hubo. Pero es que, saber, podría descontrolarse, o sea, me refiero, podía llegar a agredir a gente a lo mejor y acabar hospitalizada o matar gente. A ver, claro, tú imagínate el psicólogo ahí que ida de olla que te pase eso, ¿no? Pues menos mal que lo pararon. Tengo entendido que en Alaska, por la soledad que tienen, hay más propensión a que salgan psicópatas. Claro, eso, pues la verdad que no lo sé, sería interesante de ver. El tema de cómo influye, por ejemplo, la soledad. Claro, es que depende de la psicopatía, o sea, hay rasgos más psicopatía. Hablo de lo que recuerdo de memoria, no tampoco me hagáis mucho caso. Pues hay la parte más genética y parte más, obviamente, que puede ser aprendida por el entorno y demás, pero... aunque imagino que ayuda el clima, porque en España la vaciada habrían unos cuantos... No, claro, es que hay que ver qué factores. Para psicopatía puede ser algo interesante. El tema es que es muy extenso el campo de la psicopatía. O sea, realmente me llevaría muchos vídeos y estudiar mucho y tal, pero sí que es interesante. También el tema de las armas, sí. El tema del acceso a las armas es, bueno, eso también es otro debate, ¿no? De la violencia que genera tener armas legales, ¿no? Armas de fuego y eso, que bueno, eso... Sabéis que aquí, por ejemplo, hablamos mucho de tema de videojuegos, hicimos vídeos de la violencia, ¿no? De que hay esa rama de personas que cree que los videojuegos te hacen más violento. Hay esos otros estudios que ven que no están así. Pero sospechosamente, eso lo decía en uno de los vídeos, creo. La mayoría o gran parte de los experimentos que venían a intentar decir que los videojuegos eran los que te hacen violento, venían de algunos de financiación de asociaciones de armas de Estados Unidos. Entonces, claro, ¿por qué lo hacen? Porque siempre, obviamente, cuando hay violencia, alguna masacre, alguna locura así, pues se va a las armas, ¿no? Que son lo que permite que haya eso. Pues ya intentar desviar el foco, ¿no? De no, es esto, no, es... Si no era la televisión, era la música metal. Si no era la música metal, era cine satánico. Si no era, pues, los videojuegos o lo que toque, ¿no? Lo que sí que es que empiezan con animales pequeños en muchos casos. Hay personas. Claro, es que el tema de psicopatía pues, yo ya lo tengo muy, muy olvidado, pero sí que tiene que ser una pasada. O sea, realmente... yo recuerdo cuando lo vi en clase, tuve profesores y profesoras super guays de trastornos, digamos, ¿no? De personalidad, de temas de psicopatía. Y había casos que eran increíbles. O sea, eso es un mundo nuevo. No me mojo tanto porque yo trabajé más en básica. La gente que, o sea, ya os he comentado, no tanto en clínica. Eso fue en la carrera, ¿no? Después no toqué tanto. O sea, sí que trabajé en clínica indirectamente, porque la básica está ligada a la clínica al final. Pero yo más en trastornos de ansiedad, no tanto en psicopatías o temas así. ¿Existen más experimentos así? Pues, claro, yo os decía, yo quiero traer más casos, más experimentos famosos. Cosas que que impactaron bastante en su momento. Como este, per se... no hay ninguno, pero sí parecidos. De hecho, el siguiente... Aquí os dije al final que este era importante de cara a la obediencia a la autoridad, ¿no? Que era para entender la obediencia a una instrucción que te dan, un rol que te asignan y demás. Pues no sé si es el siguiente directo de divulgación o dentro de 2. Creo que es dentro de 2. Lo voy a hablar directamente sobre la obediencia a la autoridad. Experimentos en ese sentido, un experimento que es de los más famosos, que es súper interesante. Lo que es capaz de hacer, digamos, ante una figura de autoridad y demás. Experimentos al nivel de la locura que fue hoy en día, quiero pensar que en los países democráticos al menos no se hacen. Es decir, ya hay un control para que no llegue a ningún experimentador o experimentadora a superar esas barreras éticas de hacer esas locuras. Yo, por ejemplo, en los experimentos que hacía de memoria,
A ver, hay experimentos que eran delicados también. Yo hacía experimentos en los que yo le presentaba imágenes a la gente y a través de unos auriculares parecidos a estos, le presentaba un ruido muy fuerte, un susto. Y eso generaba aversión, es como se llama, ¿no? Y eso también generaba... Hubo gente que abandonó el experimento porque se sentía incómoda y hice experimentos con imágenes violentas, o sea, imágenes bastante agresivas o violentas para entendernos, o sea, cosas bastante duras, porque la idea era generar una reacción emocional negativa, o sea, a través de que sea negativa, ¿no? En este caso. Entonces, pero lo nuestro era mucho más controlado, o sea, obviamente estaba todo siguiendo los cánones, digamos, de experimentos que se habían hecho y no llegaba a estos niveles de locura que había en este experimento. Entonces, eso no sé. De hecho, algunos de los que os voy a enseñar, otros experimentos de otros temas, son cosas que hoy en día son imposibles de hacer. O sea, pero en plan bien. Me refiero, no. Porque ya hay una ética mucho más controlada que antes. Pero sí que hay experimentos sobre. Esto sobre todo desde la parte de la psicología social. Son los que más impactan. Porque al final son los más cercanos al comportamiento del día a día, para ubicarlos, ¿no? No es como la básica, que es un poquito más experimentos de laboratorio o así. Pero posiblemente haya alguno más, pues con temas de cárceles, de guardias, no lo sé. Pero este fue el más famoso, al menos que yo recuerdo. O sea, que experimentos hay unos cuantos. De hecho, al estar preparando material para las siguientes, estoy viendo casos que recuerdo. Sí, y me acuerdo bastante de los que son. Que aprovecho para también comentar. El siguiente directo de divulgación vamos a hablar sobre mitos de la psicología. Que eso, pues yo creo que os puede gustar. Aclarar ciertas cosas que se cree que son verdad, por leyenda popular y demás. Pero eso es en el siguiente. Es que se le fue de las manos, sí, totalmente, la verdad. Y si no llegase por esta persona que fue de visitante al experimento, pues imagínate dónde podrían haber llegado. Pero si este os impresionó, el siguiente os va a gustar también. El siguiente de obediencia a la autoridad también no es igual a este, tiene sus diferencias claras, pero también te planteas hasta qué punto puede llegar el ser humano, en función del contexto. A mí también me ayuda, claro, no tanto explicar fenómenos reales directamente, tan claros, ¿no? Como el tema de los soldados de Estados Unidos. Pero a mí me ayuda a entender, a poner en contexto muchas cosas de la naturaleza humana. Esto ya es más filosofía, no es tanto ciencia, pero a entender que mucha gente que hoy es súper pacifista, súper pro todos los derechos humanos y demás, lo hacen o lo hacemos porque vivimos en este contexto. Es decir, nosotros si llegamos a vivir hace, no sé, 500 años o 700 años o lo que sea, es que no tenemos nada que ver. Porque al final te forjas en función del contexto. La personalidad también se forja en función del contexto, obviamente, ¿no? Del contexto histórico, en este caso. Entonces a mí me ayuda a relativizar esto. Cuando yo qué sé, cuando os encontréis a lo mejor en vuestra vida o en redes gente que os intenta hacer de menos porque ellos son los seres de luz, son Jesucristo, que ha vuelto a la tierra y tal, pensad que esa persona, si hubiese nacido hace 60 años, a lo mejor era facha. ¿Sabes? Entonces, hay que... bueno, el que dice facha dice nazi, lo que sea. Entonces, claro, hay que siempre poner... o sea, no obviamente insultar a la gente ni nada, pero pensarlo, que en función del contexto, pues podemos llegar a ser realmente crueles. Y esto funciona con todo el mundo, ¿eh? Esto... No sé, puede haber gente que no lo sea, pero sí, esto se ha visto en muchos casos. Como, de hecho, en los propios casos así como el nazismo y demás, ¿cómo podía haber tanta gente que fuese tan violenta? Porque al final no era solamente el dictador, era todo el séquito que le seguía. Esa obediencia a la autoridad, que eran torturas, asesinatos, etcétera. O sea, es una locura. Y era gente que en su día a día, si estás 15 años antes con esas personas, eran gente, pues seguramente de a pie, gente normal, gente estudiada, gente... Pues el contexto, esto es lo que afecta. Sí, total. Todo el planeta casi, al final sí. Por momentos temporales y afecta, sí. O sea, en todo el planeta. Tanto a nivel de incluso tribus más aisladas, también hay esa violencia
por temas de rituales, en religiones, con violencia, o sea, un montón de cosas, ¿no? Y el contexto es uno de los grandes olvidados. Por eso, pues bueno, el tema de la psicopatía que comentabas antes sería interesante verlo. Pero bueno, sí que es verdad que ahora a corto plazo tengo ya pues pensado ese, ya medio preparado, el de mitos de psicología, y luego hablar de otro caso para seguir con el tema de obediencia a la autoridad. Entonces, pero más adelante lo podemos ver. Aunque con la guerra y las posibles consecuencias de estas como mayores avances tecnológicos, mucho sabido como sí, o sea, claro, al final en las guerras, pues es que el mundo ha vivido en guerra constante, prácticamente. Y sí. Gracias por esa raid, que acabo de ver una raid aquí de Kasiri, ¿no? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a toda la gente que... No está toda la alerta porque estamos aquí en pleno directo de divulgación. ¿Qué tal? Bueno, eso, bienvenidos y bienvenidas a toda la gente que estáis llegando. Estamos hablando sobre ciencia, sobre un experimento muy famoso en psicología, que es el experimento de la prisión de Stanford. No sé si lo conocéis, la gente que lo conozca, pues lo podéis preguntar por el chat. Estábamos hablando. Voy a resumirlo para la gente que acabáis de llegar. Este fue un experimento que se hizo hace 50 años, un poco más, en el que básicamente se cogía un grupo de estudiantes, voluntarios y voluntarias, y se dividían en prisioneros y guardias. Se les decía a los prisioneros, tenéis que hacer caso a las reglas, y a los guardias que tenían que hacer cumplir las reglas. Y nada más. Eran... Espera, está sonando la alerta. Esta es la alerta de Raid. Está saltando. Está sonando tarde, pero bueno. Estaba contando el caso, ¿vale? Prisioneros y guardias. ¿Qué pasó? Que los que fueron al grupo de guardias, sin decirles que tenían que ser violentos, solamente que tenían que hacer cumplir las normas, acabaron humillando y castigando psicológicamente a la gente del grupo de prisioneros. Y estos acabaron aceptando muchas cosas que en condiciones normales no aceptarían, no abandonaron el experimento, o sea, aceptaron las cosas con sumisión, o sea, realmente fueron sumisos. Y, o sea, realmente fue una auténtica locura. Bueno, esta es la alerta de seguimiento. Me mola que suena la alerta, no se ve porque lo tengo quitado, pero suena por algún sitio, de cosas del OBS, así que, bueno, ahí son cosas que no puedo controlar. Entonces, gracias a la gente que... O sea, a esa persona que me ha seguido, puede escribir en el chat para... Pues eso, para decir que he sido esa persona que no he podido verlo. Entonces, eso, gracias por seguir. Y nada, estamos hablando de... La conclusión a la que llegaron es que el contexto afecta. El tener un rol de guardias es lo que hizo que la gente fuese cruel y tener rol de prisioneros que fuesen más sumisos. Este experimento es muy conocido en psicología y estamos hablando justo de todo esto. Entonces nada, eso es el resumen. Espero que haya sido claro. Sé que venís seguramente de jugar. ¿A qué estabais jugando, Kasiri? Aquí solemos hacer directos de temas de divulgación, de psicología y demás. Estamos de charla. También a veces jugamos y somos así un poco de todo, pero al DVD, ¿no? Muy bien, pues eso, muchas gracias por la raid, Kasiri. Y estábamos, bueno, hablando, pues eso, de todas las cosas derivadas de aquí, vamos, de este experimento. Explicaba también el caso de que este experimento se utilizó en el 2003, cuando fue la guerra de Irak, cuando hubo casos de torturas de prisioneros, de soldados de Estados Unidos. Se utilizó para, en este caso, el psicólogo que hizo estos experimentos, para entender por qué habían sido hechas esas torturas, y realmente se puede entender por este efecto, ¿no? De el rol al que está asociado, cómo puede hacer que acabes haciendo auténticas locuras. Que no depende tanto de la personalidad, sino del contexto. Al DVD de Stranger Things, seguro. Claro, entiendo que salieron actualizaciones, ¿no? de Stranger Things con la temporada nueva y demás. Y sí, estábamos, bueno, con esto. O sea, estábamos ya terminando lo que es el experimento. Lo expliqué un poquito más en detalle antes. Si tenéis alguna duda podéis preguntar, pero en resumen, eso. Duró 6 días solamente el experimento. Eso también es algo muy interesante que comentaba antes, porque el psicólogo que hacía el experimento también debería haberlo frenado antes, ¿no? Ve que hay cosas, auténticas locuras, humillaciones y demás,
Y eso sobrepasaba la ética que debería ser aceptable. Y no lo paraba porque estaba súper metido en el experimento. Y fue otra persona, una psicóloga visitante, la que discutió con este psicólogo y le hizo ver que no podía seguir con eso. Si no hubiese durado 2 semanas. Claro, si hubiese durado 2 semanas, no sabemos qué podría haber pasado aquí. Y esto sirve para entender el tema de la obediencia a la autoridad. Es una de las cosas que habla el psicólogo. Y centrado en obediencia a la autoridad, voy a hacer un directo de divulgación dentro de un par de semanas. Que hay uno en concreto que afina incluso más, ¿no? El tema de la figura de autoridad y demás. Que estos son experimentos de psicología que se dan en la carrera, que son muy icónicos. Entonces, pues lo comento para aquí porque me parecen súper interesantes. Aunque eso, el siguiente directo lo voy a hacer sobre mitos de la psicología, para quien quiera pasarse. Esos mitos, esas cosas que salen, que son populares, que mucha gente dice y no son verdad. Entonces, bueno, voy a hablar sobre, creo que 5, eso que voy a hablar aquí. Y nada, entonces, bueno, eso. Toda la gente que entréis nueva, que tengáis alguna duda, pues podéis preguntar. Y nada, no sé si, bueno, David, voy a ver el chat, porque claro, ahora con toda la raid y demás. Antes justo cuando estabais llegando por la raid estábamos hablando, comentaba T3 que claro, justo coincide porque hablábamos de las guerras, ¿no? De cómo al final la gente en las guerras, los soldados acaban haciendo locuras, como pues fue en este caso, ¿no? En la guerra de Irak. Y es gente que posiblemente en su momento no fuese gente cruel, fuese gente, digamos, pues sana, sin problemas ni nada. Sin problemas a nivel psicológico, ¿no? Como que te lleven a torturar a alguien. O a matar incluso. Y justo comentaba que, curiosamente, T3, que con las guerras ha habido los mayores avances tecnológicos en la humanidad. Los grandes saltos tecnológicos. Es una de esas cosas que sí, es sorprendente. O sea, bueno, sorprendente. A lo mejor es natural, ¿no? Pero como Internet, por ejemplo, también fue, si no me equivoco, viene del tema de avance militar, si no me equivoco, no fue en guerra, creo que fue más en la época de la Guerra Fría, pero a lo mejor me equivoco, ahí no lo tengo tan seguro. Entonces, bueno, trae esas cosas. Obviamente no es justificable, digamos, pero bueno, es así. Esperemos que las siguientes revoluciones tecnológicas no vengan derivadas de guerras. Aunque yo creo que eso va a ser siempre va a haber guerras, sea directa o indirectamente, y avances en ese sentido. Entonces, bueno, si no tenéis ninguna duda, podemos terminar aquí el directo, o sea, cerrar la parte de divulgación y pues hablar de otras cosas. Voy a beber un poquito de agua y eso, bueno, vamos a cerrar por aquí y cualquier duda, pues me preguntáis igualmente. Vamos a, digamos, terminar lo que sería la parte del experimento de la prisión y vemos ahora, hablamos de otros temas si queréis.